vez más con ustedes. Este es su programa centroamericano, Centroamérica sin censuras, y con nosotros tenemos aquí en la cabina de transmisión a nuestro amigo Carlos Escorcia. Él es un politólogo nicaragüense. Él se dedica a interpretar los acontecimientos que toman lugar allá en Centroamérica, pero específicamente es un experto en la situación nicaragüense, y por eso lo hemos invitado esta noche para hablar específicamente de ese tema de Nicaragua, que ya es una papa caliente, tomando en consideración que se han dado una serie de acontecimientos, y él ha venido esta noche para aclarar muchas de esas interrogantes. Además, también estará explicando un poco de las acusaciones que hacen algunos sectores en contra del gobierno nicaragüense, y bueno, y para eso les vamos a estar tocando unos audios, y el señor Escorcia va a tener la oportunidad de explicar qué es lo que estas personas están realmente diciendo y qué es lo que significa eso para todo el pueblo nicaragüense. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Una vez más, este es su programa Centroamérica sin censura, y yo soy Francisco Martínez. Muchísimas gracias, Francisco, por invitarme a tu gustado programa de esta poderosa emisora KPFK, que es la emisora más poderosa, incluyéndola con las comerciales al oeste del río Mississippi, en toda la costa oeste de los Estados Unidos. Lo que está pasando en Nicaragua es una situación de agresiones históricas que Estados Unidos ha estado lanzando en contra de Nicaragua desde hace más de 100 años. No hay tiempo para relatar toda esa historia. Lo que sí podemos decir es que siempre Nicaragua ha sido agredida por los Estados Unidos. ¿Qué está pasando actualmente? En este momento, la oposición antisandinista en Nicaragua, la oposición golpista financiada por el gobierno de los Estados Unidos, está prácticamente viviendo en un estado agónico. El viacrucis de esta oposición está llegando a su final. Iniciaron con un golpe de Estado que fracasó en el mes de abril, utilizando como pretexto las protestas y los reclamos de los jubilados del Seguro Social. Pero rápidamente se olvidaron de los jubilados del Seguro Social. 8 meses después, ellos ya no los mencionan. Los olvidaron porque solamente era un pretexto. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, el largo viacrucis de esta oposición significa que ellos de los tranques pasaron a los salones de la OEA. En la OEA no obtuvieron los votos suficientes para aprobar una resolución de castigo en contra de Nicaragua. Lo más que obtuvieron fue el consenso para ir a investigar los hechos. La CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a Nicaragua, investigó entre comillas, porque no lo investigó, recogió las denuncias de la oposición sin procesarlas, y en crudo las volvieron a presentar en la OEA. En la OEA no llegaron a nada por 2 razones. Razón número 1, porque las resoluciones de la OEA no son vinculantes, en primer lugar. En segundo lugar, no cuentan con los votos necesarios para tomar decisiones enérgicas contra Nicaragua, como por ejemplo la expulsión de Nicaragua. Lo mismo pasó con Venezuela, por eso se formó el Grupo de Lima, que es como una secta político-diplomática dentro de la OEA. El Grupo de Lima no cuenta con los votos suficientes para poder haber expulsado a Venezuela. Lo mismo está pasando con Nicaragua. Entonces el gobierno de Estados Unidos y la oposición nicaragüense se dieron cuenta que estaban perdiendo su tiempo en la OEA, y a instancias de Estados Unidos, específicamente de la embajadora Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, llevaron el caso nada más ni nada menos ante el Consejo de Seguridad, como que la paz mundial estaba en peligro. ¿Qué pasó? Ahí también fracasaron. No reunieron los votos suficientes para tomar ninguna acción en contra de Nicaragua, ni siquiera votaron. Entonces, ¿qué está pasando ahora?
Su última esperanza era la NICA Act, una ley infame que instruye al gobierno de Estados Unidos a oponerse a los préstamos que el gobierno de Nicaragua necesita para construir hospitales, para construir escuelas, para construir carreteras, para construir puentes, para extender los servicios de energía eléctrica y los servicios de agua potable para la población civil de Nicaragua. Todo eso va a quedar seriamente afectado por la NICA Act. Pero la NICA Act ha sido contraproducente. Primero por la voluntad del pueblo de Nicaragua, la resistencia del pueblo de Nicaragua. Y en segundo lugar porque Nicaragua cuenta con la solidaridad de los tigres asiáticos. ¿Quiénes son los tigres asiáticos? Son Taiwán, que es una potencia económica del Asia, y Corea del Sur. Estos países son potencias económicas que han estado haciéndole préstamos al gobierno de Nicaragua y continuarán haciéndolo de tal manera que esto va a neutralizar la NICA Act. Así están las cosas en este momento. Bueno, Carlos, hemos estado escuchando una serie de cosas por las noticias, obviamente que mayormente lo que escuchamos es en contra del gobierno sandinista y muy pocas veces escuchamos las versiones que tú nos acabas de estar diciendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una pequeña manifestación que se llevó lugar aquí en Los Ángeles y déjame ponerte un audio para que lo escuches y que nos digas tú qué es lo que piensa de lo que esta gente está diciendo. Ok, lo que estamos haciendo nosotros aquí, solo para hacer un resumen para que tengan una idea, a partir de abril 18 en el país de Nicaragua, que es nuestro país, el gobierno empezó a reprimir a los manifestantes quienes estaban protestando en contra de una ley en contra del servicio social en Nicaragua. Esa ley les quitaba el 5% a los pensionados. Entonces vienen los jóvenes, los estudiantes, los universitarios, salen a protestar, el gobierno saca a la policía, saca sus antimotines y comienza un genocidio en Nicaragua. A raíz del 18 de abril comienzan asesinatos de parte del gobierno y desde ese momento hasta ahora la comunidad internacional, me refiero a los nicaragüenses que vivimos en el extranjero, nos juntamos a protestar. Aquí se encuentra el consulado de Nicaragua. Entonces nos convocamos desde esa fecha hasta ahora, ya van 8 meses que vamos a cumplir. Hemos estado protestando, marchando para hacer que la comunidad internacional se dé cuenta de lo que está pasando en Nicaragua. Bueno, lo que podemos decir al respecto es que esta señorita habla de un genocidio. No existe tal genocidio en Nicaragua, porque si nos vamos a la definición técnica del genocidio, el genocidio como una figura jurídica significa la destrucción sistemática de un grupo racial, étnico, religioso o nacional. Genocidio es lo que está cometiendo el gobierno israelí en Palestina contra un grupo nacional específico delimitado por razones raciales, éticas, religiosas o de nación. Ese no es el caso de Nicaragua. No hemos escuchado, a pesar de la parcialidad y falta de objetividad y falta de profesionalismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un instrumento de Estados Unidos, más que de la OEA, que estén pensando en hacer acusaciones formales de genocidio. Han hecho acusaciones de violaciones a los derechos humanos, de abuso de la policía, etcétera, pero no ha surgido esa figura jurídica. Entonces no existe realmente esa acusación de genocidio, ni siquiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que los golpistas nicaragüenses sí la han mencionado, pero no existe tal genocidio, al grado que han intentado resucitar la llamada Navidad Roja de hace unos 35 años, donde sí allí quizás, y no ha pasado, donde ahí quizás podría hablarse de genocidio porque murieron muchos nicaragüenses que pertenecían a un grupo étnico llamado los Misquitos. Pero aún así, nunca se ha sentado en el banquillo de los acusados al gobierno de Nicaragua. Hay razones para eso, el tiempo no nos permitiría ampliarlo, solamente rápidamente menciono que está de por medio el fallo
de la Corte Interamericana, perdón, de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, condenando a Estados Unidos por la guerra de los Contras. Y ese supuesto genocidio de los misquitos se da en el contexto de esa guerra de agresión que ya fue condenada por un tribunal internacional y Estados Unidos ya fue condenado. Entonces, traer otra vez a la palestra internacional ese supuesto genocidio de los misquitos sería reabrir un caso en el cual Estados Unidos salió derrotado. Y entonces no hay tal genocidio. Lo que más se acerca al concepto de genocidio es precisamente lo que pasó con los misquitos hace unos 35 años. Pero en la actualidad, ninguna organización internacional, ni la Corte Penal Internacional, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni ninguna otra comisión de la ONU ha mencionado tal concepto. Entonces esta señorita está un poco errada. No existe genocidio porque no se trata de una destrucción sistemática de un grupo racial, étnico, religioso o nacional. Bueno, vamos a poner otro audio para que le des respuesta también de igual manera a ese otro audio. Así es que pasamos directamente. Sucede que hace 2 meses el gobierno sacó una ley en donde estaba prohibido marchar. Entonces nuestra gente en Nicaragua ya no pueden marchar. Está prohibido protestar. Si tú marchas, si tú protestas, eres terrorista para el gobierno. Sacaron una ley absurda. Entonces ahora, si vos salís a la calle con tu bandera azul y blanco, que es la bandera del país, ellos te meten preso, así de simple. No hay otra. Ellos tienen una bandera que es la roja y negro del gobierno de un partido, pero en ningún país se utiliza la bandera de un partido para representar al país. Se utiliza la bandera nacional. Esa ley que dice esta señorita, que el gobierno sacó una ley, es completamente falso. No la ley, la supuesta ley a la cual ella se refiere, es una ley de la policía que existe hace muchísimos años. Ahora, la Constitución garantiza el derecho a manifestarse. Sin embargo, la misma Constitución dice de conformidad con la ley. Ahora, cuando las constituciones latinoamericanas mencionan esa frase de conformidad con la ley, establecen una jerarquía de leyes, porque la Carta Magna es la Constitución, no es necesariamente la ley, aunque la Constitución es la máxima ley. Pero cuando la Constitución dice de conformidad con la ley, significa que hay una ley regulatoria. Aquí en los Estados Unidos hay libertad de circular, pero en la esquina hay un semáforo en rojo y usted no tiene la libertad de cruzarse ese semáforo en rojo, porque puede causar un caos, puede matar. Tiene que ser, la libertad está regulada por las leyes de tránsito. De igual manera, en Nicaragua y aquí y en la Cochinchina, las leyes, las constituciones garantizan la libertad de manifestación, pero esta libertad de manifestaciones tiene que estar regulada por la ley, leyes de una categoría secundaria. Ahora, ¿qué es lo que dicen estas leyes? Bueno, en el caso de Nicaragua, la ley de la policía en relación a las manifestaciones dice que todo aquel individuo, persona o grupo que quiera manifestarse en las calles tiene el derecho de hacerlo, no necesita permiso para reunirse en público, pero si va a marchar por la vía pública, donde hay otras personas que no son parte de esa manifestación, donde están los buses, donde están los taxis, donde están las ambulancias, donde está el público en general, donde están los ciudadanos privados que andan en sus negocios personales, ellos no tienen por qué ser obstaculizados. Entonces eso tiene que ser regulado por la ley. Lo que la ley dice son 2 cosas. 1, hay que solicitar un permiso a la policía. Y esa ley policial no fue inventada hace 2 meses, como equivocadamente señala la señorita, sino que hace 2 meses se le indicó a los señores de la oposición: muy bien, señores, se quieren manifestar, muy bien. Número 1, tienen que pedir permiso a la policía para que la policía tome las medidas de tránsito, regular el tránsito para que se pueda realizar esa manifestación. Y número 2, tienen que rendir una fianza. Así hablamos en Centroamérica. Rendir una fianza significa que el grupo organizador de esa manifestación necesita tener una póliza de seguro que responda por los daños que pudieran provocarse
a la hora de que la manifestación se salga de control, ya sea de las manos de los organizadores de la manifestación o de la misma policía. Y como en efecto se dieron incendios de buses, incendios de automóviles, destrucción de edificios públicos y privados, y eso alguien lo tiene que pagar. Entonces lo que sucedió es que la oposición se negó irresponsablemente a asumir las consecuencias de los posibles daños, basados en el hecho que ya habían causado enormes daños en los meses anteriores. Entonces, ahora ellos no quieren rendir fianza, ellos no quieren pagar un seguro que responda por los daños y que si no pasa nada, pues me imagino yo que la compañía de seguros pues o les devuelve el dinero o les cobra una cantidad simbólica. Pero se negaron a pedir permiso y se negaron a rendir fianza ante la policía de conformidad con una ley muy vieja que no fue inventada hace 2 meses, como dice esta señorita. Hay menos violencia pandilleril, pero si comparamos, en el caso le voy a poner un ejemplo, en el caso de Venezuela, 3 años llevan alrededor de 300 y pico de muertos. Nosotros en 8 meses llevamos más de 500, solo para que tenga una idea. Bueno, nuevamente la señorita está bastante desinformada o es una persona cínica que está mintiendo. No sé cuál de las dos cosas porque no la conozco personalmente, ¿verdad? En primer lugar, no son 500 muertos. Esa cifra de 500 muertos es una cifra inflada. ¿De dónde la sacaron? Los organismos de derechos humanos financiados por el gobierno de Estados Unidos, o sea, títeres de los yanquis, estos organismos han cuantificado, han contabilizado cuánto muerto pudieron, incluyendo los borrachitos, todos los accidentes de tránsito, todo aquel que pudieron encontrar en la morgue que murió violentamente por un choque automovilístico, por una riña de borrachos, que lo cual es muy común en Nicaragua, especialmente en la zona de los barrios pobres de las ciudades de Nicaragua. Todos esos los metieron en el mismo saco, que no tenían nada que ver. Ahora, en relación a la comparación con Venezuela, depende del cristal con que se mire. Ella dice que en Venezuela no se ha llegado a la cantidad de muertos que se llegó a Nicaragua. Claro, inflando los datos, metiendo a los muertos de choques y de peleas entre borrachos, claro que así los tienen que inflar. Así inflaron los datos. Pero la otra pregunta es, ¿cuántos policías han muerto en Venezuela? Muchísimo menos de los que han muerto en Nicaragua. En Nicaragua murieron 24 policías. Y si las manifestaciones son pacíficas, ¿quién los mató? ¿Y cómo murieron? La primera persona que falleció en la UPOLI, la Universidad Politécnica de Nicaragua, cuando se dio ya abiertamente lo que llamamos allá los tranques, fue un alto oficial de la policía. El primer caído en esa universidad, donde estaba una manada de delincuentes de los barrios aledaños a esa universidad. ¿Quién mató a esos 24 policías? ¿Quién los mató? Si las manifestaciones eran pacíficas, ¿verdad? Entonces, la comparación con Venezuela no tiene cabida porque ella no toma en cuenta los 24 policías que cayeron asesinados por las turbas financiadas, tarifadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y tampoco reconoce ella que esa cifra fue inflada, al igual que han inflado la cifra de refugiados en Costa Rica, porque en Costa Rica desde hace 30 años, desde que llegó doña Violeta Chamorro, han salido miles y miles y miles de nicaragüenses hacia Costa Rica, de los cuales en los últimos años habían unos 40.000 nicaragüenses que no habían regularizado su situación, pero que habían solicitado ser regularizados. Entonces, en el supuesto éxodo masivo a Costa Rica a raíz del golpe, hablan de 40.000 nicaragüenses, pero no fueron 40.000 nicaragüenses. Contabilizaron también a los que ya tenían 10 y 20 años de vivir en Costa Rica, como que venían huyendo del golpe, que era otra mentira. Entonces, inflaron los datos de los refugiados en Costa Rica, inflaron los datos de los muertos en Nicaragua, porque metieron a los muertos de tránsito, a los muertos de riñas callejeras y quién sabe cuántos muertos más.
Así que una vez más, esta señorita anda, con todo respeto, porque es una dama, pero la verdad es que anda perdida. Estoy acá porque es sabido, y de hecho está documentado por muchas organizaciones que defienden los derechos humanos en Nicaragua, que en Nicaragua hay personas que han sido encarcelados sin que se haya seguido un proceso judicial adecuado y que las condiciones en las que se encuentran privados de libertad son condiciones infrahumanas. Entonces, el imaginar esa situación de tantos hermanos es lo que me causa dolor y lo que me tiene acá. ¿Cuál es el índice de encarcelamiento que hay de personas, como usted dice, injustamente? Quiero aclarar que yo no soy ningún funcionario público, ni soy representante de ninguna organización, incluso, gubernamental o no gubernamental. Así que si desea saber los índices, puede preguntárselo a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o a la Comisión Nicaragüense de Derechos Humanos. O sea, de que en estos momentos no existe, públicamente hablando, un número en que estoy seguro que existen. Si lo buscamos en Google, ahí va a aparecer, pero yo no quiero inventar números. Okay. Las cárceles en ninguna parte del mundo, ni siquiera aquí en los Estados Unidos, son suites de hoteles. Por supuesto que no es agradable estar en ninguna cárcel del mundo, y Nicaragua no es la excepción. En todos los países del mundo, para comenzar, la comida es de pobre calidad. Claro, el muchachito pues en parte tiene razón en decir de que no son condiciones normales. Bueno, cuando la policía de cualquier país del mundo arresta a un delincuente o a alguien que está quebrantando la ley, no le está dando un pase para ir a hospedarse a un hotel de lujo. Eso hay que tenerlo bien claro. Las cárceles no son lugares agradables. Las cárceles son lugares de castigo en todas partes del mundo. Lo mismo sucede aquí también en los Estados Unidos. Y si no, hablemos con nuestros amigos, nuestros vecinos, que algunos de ellos han caído presos por manejar borrachos. Saben que las cárceles no son un hotel. Número uno. Número dos. La policía en cualquier parte del mundo, si te ve cometiendo un delito, te arresta inmediatamente. Y eso fue lo que sucedió. Esas redadas que hizo la policía fue a delincuentes, pandilleros pagados por los grupos de oposición que a su vez eran financiados por Estados Unidos y estaban quebrantando la ley en los tranques. ¿Qué se cometía en los tranques? En los tranques se distribuía droga, circulaba la droga. En los tranques habían orgías sexuales, no solamente entre hombre y mujer, sino que entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. Era un Sodoma y Gomorra. Se torturaba a los sandinistas y eran tan inteligentes estos golpistas que ellos mismos con sus celulares grabaron muchas de las torturas, porque quizás querían justificar el pago, querían demostrarle a sus superiores que estaban haciendo el trabajo. Yo no sé por qué, pero fue un desastre para ellos, porque todos esos, la mayoría de esos videos ya los conocemos, circulan en las redes sociales, a pesar de la lucha permanente contra empleados anónimos de Facebook que son partidarios de los golpistas y que muchas veces bajan esos videos. Sin embargo, es ampliamente conocido, circulan por WhatsApp, circulan por los chats, por distintos medios, por Twitter, esos videos donde los mismos golpistas aparecen desnudando, fajeando, flagelando, torturando a los sandinistas. Cuando la policía sabe lo que está pasando, la policía entonces actúa a lo inmediato como actuaría cualquier policía del mundo. Después de que son arrestados por la policía, entonces van a pasar al juez. Ahí comienza el proceso. No es que antes de caer preso hay que ir donde el juez. Hay algunas situaciones que se da ese tipo de casos y yo estoy familiarizado por mi experiencia de trabajo personal en cómo funcionan esos procesos donde se requiere una orden judicial para allanar una casa, donde no hay una sospecha directa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en los casos donde están
cometiendo flagrantemente un delito y donde la policía los sorprende infraganti, es decir, con las manos en la masa, no se requiere orden de un juez. Entonces este muchachito ha oído cantar el gallo, pero no supo de dónde venía ese gallo. Bueno, Carlos, quiero agradecerte por toda la información que nos has dado, una información muy clave para que nuestra gente entienda lo que está sucediendo allá en Nicaragua y, como dicen, no nos dejemos dar gato por liebre. ¿Hay algo más que quisieras decir, Carlos? Yo quisiera decir que si fuera cierto que la mayoría del pueblo de Nicaragua está en contra del gobierno del comandante Daniel Ortega, ya este gobierno hubiera caído. Yo tengo edad suficiente para haber vivido la dictadura somocista. Ahí sí, la mayoría del pueblo estaba en contra del dictador pro-estadounidense Anastasio Somoza Debayle y el pueblo, por ser mayoría, logró derrocarlo. El comandante Daniel Ortega no va a ser derrocado por la vía armada. Si la oposición quiere llegar al gobierno, pues que se preparen políticamente, cívicamente, que se preparen para las elecciones. Ya nos han ganado antes. Ya han derrotado políticamente, electoralmente al Frente Sandinista. ¿Por qué no lo intentan otra vez? Por medios pacíficos. ¿Por qué tienen que someter al pueblo a tanto sacrificio? Más de 200.000 nicaragüenses han perdido su empleo este año. Hay alrededor de 200 ciudadanos que han muerto. Entonces, esta situación se puede resolver si tan solo ellos respetan la Constitución y esperan que el comandante Ortega termine su periodo presidencial, y la interrupción del periodo presidencial por medios violentos como ellos proponen es un golpe de Estado y no, el pueblo de Nicaragua no lo va a permitir.